¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo donde quiera que estés. Hoy hablaremos de algo muy interesante e importante. ¿Deberías dejar ir a tu ex para recuperarlo? Vamos a comenzar. Sé que ahora mismo todo lo que quieres es volver a estar en los brazos de él, ¿verdad? Es tan difícil resistir la tentación de acercarte a él y sentir que todavía quiere tenerte. Cuando tu corazón se rompe y no aceptas la ruptura, es muy difícil dejarlo ir. El problema es que cuando te sientes herido y vulnerable, quieres que él esté cerca de ti, pero él no lo quiere. Cuanto más presente estás tú, sientes que menos presente quiere estar él. Entonces te das cuenta de que tal vez deberías dejar que se vaya para recuperarlo. ¿Pero esto en serio funciona? ¿No es arriesgado? ¿No seguirá adelante si tú das un paso atrás? Todas estas son preguntas bastante frecuentes y normales que te puedas estar haciendo. Puedo asegurarte que darle espacio a tu ex es lo mejor que puedes hacer ahora. Este video tiene la finalidad de ayudarte a hacer que tu ex se sienta más inclinado a acercarse a ti. Puedes atraerlo de vuelta, pero dependerá de lo que vas a hacer durante este periodo. En este momento, debes si quieres que tu ex te extrañe. Lo sé, no quieres ni debes hacer que se sienta sofocado. Eso sí, cuanto más lo obligues a hablar contigo y verte, menos querrá hacerlo. En esta etapa debemos cambiar el juego de poder y cambiar las circunstancias para que puedas volver a tener el control de la situación. Sé que te sientes impotente y frustrada, pero puedes cambiar todo eso si sigues un plan de acción bien pensado. Dale espacio y volverá. ¿Por qué funciona esta técnica? Como te dije al principio, existe una razón por la que debes dar un paso atrás. Sí, has estado haciendo explotar su teléfono, ¿verdad? Enviándole mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes de Facebook todo el tiempo. Se sentirá abrumado entonces. La ruptura es difícil para ambos, y agregar presión adicional sobre él no te ayudará en nada. En todo caso, le dará ganas de correr lejos de ti. Tienes que tener el control de tus emociones para poder regresar más fuerte. La razón por la que da el espacio a un hombre después de una ruptura y que hará que sea más probable que quiera volver a tus brazos en realidad es bastante simple. Te digo, todos nosotros, hombre y mujer, tenemos la mala costumbre de dar las cosas por sentado cuando están disponibles para nosotros todo el tiempo. Si estás constantemente a la disposición de tu ex y lo llamas y tratas incesantemente de hablar con él para hacerle entender que todavía lo amas, sucederán algunas cosas. Él se alejará porque no le dejas digerir la ruptura y puede terminar resentido contigo. Él puede empezar a verte de forma negativa porque estás siendo necesitada y pegajosa. Él puede enojarse y bloquearte. Por otro lado, si haces las cosas bien, te llenas de fortaleza, te darás cuenta que puedes dejarlo ir y volverá. Entonces, ¿volverá si lo dejas en paz? Si has estado demasiado presente en la vida de tu ex y te preguntas si es hora de alejarte, déjame decirte que esta es la acción más poderosa que podrías tomar. Si estás familiarizada con nuestra filosofía, y de seguro que sí, sin duda nos habrás oído hablar de las reglas de no contacto. Esta es una de las técnicas más poderosas porque le da a tu ex un electrochoque y él se dará cuenta de cómo es la vida sin ti en ella. En la actualidad, tu ex está acostumbrado a tenerte cerca, asegurándose que tus sentimientos por él no han cambiado y que aún quieres estar con él. Además de eso, le has estado llamando y enviando mensajes. Al usar una herramienta como la regla de no contacto, estás recuperando el control sobre la situación. Es más, ahora podrás cambiar tu enfoque hacia ti misma, de modo que puedas hacer cambios en tu propia vida que te harán mucho más feliz y más atractiva para tu ex y para cualquier persona. El objetivo aquí es inspirarlo a querer acercarse a ti, no rogarle que lo haga. Quiero que recuerdes que si puedes dejarlo solo y concentrarte de todo corazón en mejorar tu propia vida, le llamarás la atención y comenzarás a atraerlo de vuelta. Sé que probablemente te preguntes, ¿me extrañará lo suficiente como para volver? Y eso también está bajo tu control. Por eso es tan importante utilizar este tiempo sabiamente. No te quedes sentada aislada sintiendo lástima por ti misma. Esto te llevará a nada, a ninguna parte. Levántate, sal y comienza a llenar tu agenda con cosas que te hagan feliz. Pero entonces, ¿por qué volverá si lo dejas ir? Cuando tu ex se acostumbra a cierto nivel de atención, te dará por sentado. Cuando se convierte en ley y se siente como que siempre lo querrás, siempre lo necesitarás y nunca dejarás de intentar recuperarlo, además de darte por sentado, no te verá como un desafío emocionante.
No pensará que su vida sería mejor contigo en ella y no querrá hacer ningún cambio. Él puede simplemente sentarse y saber que tú siempre estarás allí. Pero cuando pasas del comportamiento necesitado y pegajoso que estaba viendo de ti a exactamente lo contrario, vas a captar su atención como nunca antes. Si puedes tomarte este tiempo y de verdad dedicarlo a convertirte en mejor persona, corrigiendo errores, harás que tu ex te mire y piense: wow, ahí está la mujer de la que me enamoré, pero está mejor que nunca. Y esto es lo que le hará o te hará a ti irresistible. No rogarle ni suplicarle, o hacer todo lo posible por hacer que te hable. Tal vez sea curiosidad, tal vez sea su ego, o tal vez incluso sea posesivo y sienta celos, pero volverá y comenzará a tratar de ponerse en contacto contigo. También podría simplemente darse cuenta de lo que ha perdido. Tú puedes tomar el control de esta situación. Todo lo que tienes que hacer es dejar a tu ex para recuperarlo. Aprovecha este tiempo sabiamente y verás que las cosas empezarán a cambiar a tu favor. Esa es la clave. Llegamos al final. Sé que tu deseo es recuperar a tu ex, recuperar tu relación, recuperar tu vida, esa vida con él, y estás en tu derecho. Pero estamos aquí para ayudarte. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita y en la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Es muy importante que no cometas errores, siempre lo digo. Así que esta guía te va a ayudar. Un placer como siempre, cuídate mucho, un abrazo, sonríe y hasta el próximo video.